Qué bueno que el kiosco haya vuelto, y haya vuelto más kiosco y más veraz. Ajá, kiosco veraz, compadre. No me digan más. Este canto venía andando. Sí, soy de la ciudad. Este canto venía del campo, elegante. Muy buenos días, amigas y amigos de allí de Anzoátegui, donde estaba el gobernador que dice que están llegando, han pasado unas 600,000 personas. Mientras esas personas iban hacia Anzoátegui, yo venía de Anzoátegui para estar aquí en el kiosco Veraz. El miércoles estuvimos en Barcelona en el Consejo Legislativo presentando el libro ¿Por qué se ha reducido el territorio venezolano?, con los diputados del Consejo Legislativo, el Poder Popular y el alto mando militar, la Redi de Oriente. Estuvimos allí a Maggi Torres por todo el trabajo que hizo y nuestra palabra pues de gratitud, y a todos los que trabajaron para que eso hubiese sido un éxito, al general Belisario Landi, de aquí de Caracas, Esmeralda Gordillo, y de allí nos trasladamos a la ciudad del Tigre el jueves, porque esta ciudad del sur, que nació con Oficina Número 1, ese es el nombre de la novela de Miguel Otero Silva, el pozo que estalló, el primer pozo, OG número 1, cumplió 84 años la ciudad del Tigre. Y entonces, hasta un video mandaron de aquí de la producción del Canal 8 a Lili Beck y a todos los que participaron en ese video, muchas gracias. Y luego entonces nos vinimos para el kiosco. Dejamos allá la mesa de Guaripa y a todos los que nos acompañaron en los 84 años de la ciudad del Tigre, al alcalde, al presidente del Consejo Municipal, Jesús Figuera, José Flores, a todos los que participaron, pues, y al pueblo, que estuvo allí en la avenida Peñabel. Allí teníamos lo que faltó fue una parranda, pero eso está pendiente. Y vamos a irnos al Vaticano, antes de que empiecen los carnavales del Callao. Allá en el Vaticano nosotros queremos felicitar al padre Numa Molina. Numa Molina estuvo en Roma y fue recibido, ahí tienen ustedes la imagen, por Francisco I, el Papa. Allí tienen ustedes la fotografía. Eso no es como algunos que van a la plaza de San Pedro y ven al Papa de lejos y después entonces hacen una cuestión rara y dicen que el Papa los recibió. No, allí está con el Papa, después estuvieron conversando, compartieron la Eucaristía, realmente un recibimiento muy cálido a un sacerdote paisano nuestro, y por lo tanto pues también nos llena de orgullo. Ciertamente, ojalá esta visita, porque el padre Numa Molina aboga por la paz y el diálogo, a diferencia de la conferencia episcopal que aboga por las guarimbas, y eso es lo que hace la diferencia. Ojalá pues esta entrevista de Numa Molina con Francisco I sea un paso decisivo e importante, como él se lo comunicó al presidente Maduro, hacia la paz. Están ustedes escuchando de fondo esta música, el Carnaval de El Callao. El Carnaval del Callao fue declarado por las Naciones Unidas, la UNESCO, la Organización para la Educación y la Cultura de las Naciones Unidas, Patrimonio de la Humanidad. Y como nosotros le regalamos bastante tiempo al gobernador de Anzoátegui, vamos rapidito a irnos y veamos, entre tantas celebraciones, el presidente Nicolás Maduro bailando el calipso del Callao allí en Miraflores. Y vamos a seguir los pasos, a ver si aprendemos algo de eso. Isidora, Izcaya, Calipso.
El Calipso del Callao, patrimonio del Carnaval del Callao, patrimonio inmaterial de la humanidad. Allí estaba el primer ministro junto con el presidente Nicolás Maduro, Keith Rowley de Trinidad y Tobago, bailando calipso, porque de ahí nos viene, de las Antillas, como nos llegaron los steel band, que son esta música con metales, con tambores, que eran los barriles, donde esos sí eran barriles de petróleo, y entonces, y de gasoil y de otros combustibles, y pues se modificaban y se hacían allí instrumentos musicales que se escuchan, bueno, realmente en forma extraordinaria. Y así se llega al Callao, ahí le están cantando Isidora, la madama de madamas del Callao, realmente una gran promotora cultural, parte, patrimonio, fue primero patrimonio viviente de Venezuela y lo sigue siendo, un patrimonio, un legado cultural de esas expresiones culturales de la nacionalidad que estableció nuestra Constitución. Benito Iradi realmente un promotor cultural, amigo, compatriota que ha logrado, con un trabajo realmente arduo de investigación, de curiosidad, de búsqueda por todo el país, ha logrado que varias expresiones culturales de nuestro pueblo sean elevadas a patrimonio inmaterial de la humanidad. Él estuvo aquí después de los carnavales del Callao. Cuando Benito Iradi va a la UNESCO a presentar cualquier expresión cultural para proponerla como patrimonio de la humanidad, primero pasa por el kiosco. Cuando no ha pasado por el kiosco no le ha ido muy bien, siempre tiene que pasar por aquí. Y entonces generalmente le va bien. Y vino al kiosco después de que el Carnaval del Callao recibió ese reconocimiento. Y vamos a escuchar las palabras de Benito que nos explica este otro logro de nuestras expresiones culturales y populares. Querido pueblo del Callao, allá en la Guayana Profunda recibiera ese honor, ese mérito, ese galardón. Y uno pues de los artífices fue todo el pueblo del Callao, pero quien estuvo allí en la organización de todo ese expediente lo tenemos aquí con nosotros, a Benito Iradi, y queremos, hoy lo decía yo en Ciudad Caracas, en el Correo del Orinoco, que venga al kiosco verá para que nos eche el cuento, ese bello cuento, así que no es un cuento de hadas. Así es, cuento real. No, fue magnífico, Arles. Además, bueno, como tú lo sabes, es la quinta declaratoria que tenemos y hasta el año pasado éramos el primer país de América Latina, del continente, con mayor número de declaratorias entre el año 2012 y el año 2016. Pero con esta nueva declaratoria nos pusimos a la cabeza del mundo. Hay dos países del planeta, Venezuela y Uganda, que tiene en ese periodo 2012 al 2016 el mayor número de declaratorias. Uganda las tiene todas en una lista que se llama la lista de salvaguarda urgente. Indudablemente ocupan un sitial. Pero Venezuela las tiene no solo en la lista de salvaguarda urgente, como es el caso del pueblo Mapoyo, sino además en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, en ambas listas. ¿Cuál es la diferencia entre una lista y la otra? Una lista, como es de salvaguarda urgente, el caso del pueblo Mapoyo, requiere medidas especiales para proteger una cultura. El pueblo Mapoyo son menos de 400 habitantes, han perdido una lengua, se está recuperando y requiere atención especial. En cambio, la lista del patrimonio cultural inmaterial, como es el caso de los Diablos Danzantes de Corpus, como es el caso de la Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, y ahora, por supuesto, el Carnaval del Callao, memoria e identidad de un pueblo, es algo que tiene las características de una gran fortaleza. De tal manera que somos el primer país del planeta que sucesivamente entre el año 2012 al 2016 ha ingresado a ambas listas. Claro. Eso es orgullo para nuestro gobierno bolivariano y nuestro pueblo. Oye, aquí tenemos esta edición donde se recoge pues toda la tradición del Carnaval del Callao. Aquí dice el Carnaval del Callao, representación festiva de la memoria e identidad cultural
del pueblo, una forma de empezar el kiosco verá hoy cuando empiezan las fiestas de carnaval. Sin disfraz hacemos una pausa y ya regresamos al kiosco verás. Guayana es Calipso del Callao. Vamos a ver los periódicos rápidamente de derecha a izquierda. Empezamos por la derecha, el Nacional. Advierten que comida del clan carece de registro sanitario. A los clans no hayan por dónde darle, mano. Y sobre todo, la derecha que se aglomera en torno a este diario. Las importaciones masivas de productos distribuidos a través de los comités locales para suplir la caída de la producción. No es solo la caída de la producción, hay una serie de factores que los productos que se elaboran aquí en Venezuela, pues, los sacan y después los vuelven a meter, son los que ya vienen con otros precios y con otros empaques. Aquí, Industria dice que fuga de café afecta ofertas y precios. Esto lo están diciendo los empresarios privados, los productores de café. Y dice que están saliendo al vecino país, es decir, a Colombia, unos 800.000 sacos que ameritan mayor vigilancia. No es solo que, como dice el Nacional, la producción y que no tienen registro sanitario, sino ese contrabando de extracción de café, de los productos subsidiados, que luego vuelven a entrar, pero ya con otros precios. Y no solamente es café lo que se llevan. Esa cantidad de miles de toneladas de dólares, perdón, de billetes de 100, más de 30 toneladas de billetes de 100 en un camión en Paraguay, en Europa aparecen billetes de 100, bueno, y se los llevaron y después dijeron que aquí no había billetes y los billetes, pues Brasil, en todos estos países. Y ya mañana es 27 de febrero, aquí el Correo del Orinoco, su suplemento de artillería se lo dedica a esa fecha. El 27 de febrero dio estocada la Cuarta República, 28 años del sacudón. Se le llamó el sacudón, aquella explosión popular, se le llamó el Caracazo, y todavía hoy se debate, a 28 años de aquel impactante e histórico acontecimiento. Hay quienes realmente tratan de banalizarlo y dicen que eso no fue más que saqueos, gente que salió a robar. Sin embargo, muchos estudios, pero muchísimos, que hay tesis de grado, de posgrado, en fin, varios estudios, muchos estudios sobre lo que fue el 27 de febrero. El comandante Chávez ubica esa fecha como punto de partida de la revolución bolivariana. Y entre esos libros que se han escrito, por aquí me llegan algunos. Este se llama 27 de febrero, Poesía, Memoria y Revolución. Aquí hay, bueno, más de 100 poetas y poetisas que le escribieron a esa fecha, lo cual significa que no fue realmente una simple revuelta, sino que tuvo un profundo contenido histórico. Claro, ¿qué fue lo que pasó, entre otras cosas? Como dijo alguien, que la revolución pasó por la parada y la izquierda no estaba allí. El autobús de la revolución pasó por allí. Y la izquierda de su momento, pues no estaba en la parada y la revolución siguió. Y reapareció vestida de verde oliva, pues, el 4 de febrero de 1992. Nosotros hicimos un trabajo que se llama Ficción y Realidad en el Caracazo, Periodismo, Literatura y Violencia. Porque este fenómeno no solamente los periodistas que cubrieron el suceso y aquellos acontecimientos dejaron testimonios, libros, reportajes, artículos, sino también destacados escritores venezolanos que escribieron poesía. Bueno, un poeta tan exquisito como Alfredo Silva Estrada escribió sobre ese tema, un novelista como Carlos Noriega, quizás la única novela hasta ahora que se ha escrito
sobre esa fecha la escribió Argenis Rodríguez, destacado escritor venezolano, y entre tantos otros autores que realmente le dedicaron versos, poemas, en fin, serie de hechos de violencia, que hoy se pretende, desde varias áreas de estudio, hacer creer que se originaron en la Revolución Bolivariana. Hubo un hecho en estos días realmente impactante. Unas muchachas de un liceo en Caricuao le cayeron a golpe a una de sus compañeras por un trabajo de investigación, una cosa insólita. La muchacha entró en coma y murió 3 días después. Creo que le fracturaron la cervical. Y obviamente esas jovencitas, a lo mejor lo que trataron fue de pegarle, nada más. Pero bueno, una de ellas parece que era karateca. Lo cierto es que no me metiste en el trabajo de investigación, un trabajo colectivo, y ella lo presentó sola porque parece que lo hizo sola. Cosa que siempre ocurre, pues. No todos los que se meten en equipo trabajan en equipo. Y entonces se dice que es un criminólogo muy reconocido, dice, que es el primer crimen académico que ocurre en Venezuela de este tipo. No es así. Coincidencialmente también en Caricuao, por los años después del Caracazo, ocurrió un hecho, y no fue el único que ocurrió, que nosotros registramos en este libro. Este es un libro de crónicas violentas. Se llama Caracas 9 milímetros, Valle de Balas. Este libro es del año 94, de manera que han pasado bastante, más de 20 años, y ya aquí ocurría eso. Les resumo qué pasó. Un estudiante de un liceo fue aplazado en un examen final. Se fue a su casa, buscó una escopeta recortada, se llegó otra vez al liceo y mató a su profesor. Un muchacho de 15 años tenía ese jovencito. Mató al profesor, luego fue, se pensó que entonces iba a salir corriendo del liceo, ¿no? Se fue a su salón y le dijo a los muchachos, felicítenme, acabo de matar al profe. Él pensaba que los otros muchachos le debían de pedir un autógrafo. Sobre ese hecho, que es un delito, si ese criminólogo lo quiere llamar académico, por el caso de esta jovencita, fue porque no le pusieron la nota que el joven creía que debían ponerle, y entonces mató a su profesor. De manera que, y entonces este criminólogo dice, bueno, que el lenguaje del presidente incide en los jóvenes. No. O sea, cuando tú empiezas a buscar la explicación a estos hechos por allí, no quieres llegar al fondo del problema. Esto tiene que ver, primero, con la casa, la familia, con valores. Segundo, con la escuela misma, lo que te enseña la escuela. Tiene que ver con la iglesia. Usted va a la iglesia, o usted iba en otro tiempo, y allí aprendía valores. Usted va ahora y entonces el cura lo que le deja un meeting contra un gobierno. De manera que cada quien o cada cual no anda en lo que debe andar. Y sobre todo, hay un factor que los medios no dicen. La gran responsabilidad en ese tipo de conducta que tienen los medios de comunicación social. Aquí arman un escándalo cuando las llamadas narconovelas fueron prohibidas. Son novelas que usted la ve en México, en Colombia, y donde un narco o un capo de la droga es un héroe. Y para estos jovencitos es una referencia. Hace años se hizo una encuesta entre adolescentes, muchachas, en el estado de Sinaloa, en México, y se les preguntaba qué aspiraban ellas en el futuro, y decían ser la pareja de un narco, de un capo, o sea, de alguien que tuviera poder, que tuviera cartel, que tuviera avionetas, diamantes, yates y viajes por todo el mundo. Y eso es lo que le vende la televisión mexicana, y eso es lo que los medios privados en Venezuela también venden. Esos son los valores. De manera que este es un problema mucho más complejo que decir simplemente que es por el discurso de un dirigente. Porque si a eso vamos, hubo un dirigente aquí llamado el padre de la democracia que lanzó una frase terrible: disparen primero y averigüen después. El jefe de su partido después, cuando él muere, el señor Gonzalo Barrios, también lanzó una frase que no era precisamente una cátedra de ética, que decía, en Venezuela se roba porque no hay razones para no robar. Y un gobernador, también de esa Cuarta República,
justificaba la represión con una frase que a él se le antojaba humorístico. Él decía, los rolos no son para tocar flauta, los rolos son para golpear a alguien, pero no para estar tocando una flauta. Entonces, esas eran las expresiones de una cuarta república que desembocó en el 27 de febrero de 1989 con lo que se llamó el Caracazo. Y sobre ese joven que mató a su profesor porque no le puso la nota que él consideraba, quizás uno de los pocos dirigentes que en esa época dijo algo fue Teodoro Pecó. Y él dijo, la sangre de ese profesor no recta por los escritorios de Gustavo Cisneros, dueño de Venevisión, y de Marcel Granier, dueño de RCTV, era el señalamiento directo de un dirigente político a los propietarios de los medios, y por lo tanto, después él tuvo que recoger velas, tuvo que dejar las críticas a quienes enseñaban estos antibaladres desde los poderosos medios de comunicación de la época. Si nosotros, estos hechos como el de estas jovencitas, tratamos de utilizarlo políticamente para sacarle provecho mezquino, provecho egoísta, pues vamos muy mal. Y cosas como esta, que realmente, si vale la expresión, le dañan la vida, le desgracian la vida, tanto a la familia de la joven fallecida, como a esas muchachas que ahora van a la cárcel y quedan detenidas y se les trunca toda su juventud. De manera que no es la acusación entre unos y otros, sino buscar realmente las causas de aquellos problemas, y que un día de febrero, un 27 de febrero de 1989, estalló en todas las calles de Caracas, de Guarena, de Guatire y de otras ciudades. Un gran ensayista venezolano, Orlando Araujo, escribió un libro titulado Venezuela Violenta. Ese libro fue publicado en el año de 1969. Y él dijo, si esta situación se mantiene, dijo, un día los cerros de Caracas, los barrios de las grandes ciudades, bajarán a tomarse la justicia por sus manos. 20 años después, fueron proféticas sus palabras, y esa Venezuela violenta sobre la que él escribió se expresó en las calles de las grandes ciudades, y la respuesta fue una represión realmente desbordada que dejó más de 3.000 muertos y desaparecidos, y un lugar emblemático en el Cementerio General del Sur llamado La Peste, donde se hicieron fosas comunes para meter los cadáveres de aquellos que no fueron reclamados. Esto es desagradable, pero esa es la fecha de mañana, y eso fue lo que ocurrió, y esa es la historia. Hacemos una pausa y ya regresamos al Kiosco Veraz. Seguimos en el Kiosco Veraz y registramos los libros que amablemente nos envían desde Falcón, Realizaciones y Sueños Transformadores. Sus autores son Ramiro Ruiz Primera, Marta Beatriz Rodil, Simón Petit, Rafael Pineda, Estela Marina Lugo, la gobernadora, y ella es la compiladora, Estela Marina Lugo, y también de Ramiro Ruiz Primera, desde allá de Falcón, pero esta vez de Los Taques y Paraguaná, epígrafes para un perfil histórico e historiográfico de Los Taques. Es un estudio histórico que hace Ramiro Ruiz Primera. Y aquí nos llegan también artículos de María Acevedo González, Cavilaciones, Cuentos y Pareceres. Y así como nos llega su prosa, también nos llega su poesía. Memorias de agua porque tiene que ver pues con el mar, con el agua. Poemas. Hay un libro de Carlos Augusto León llamado Una gota de agua. Y ahora sí, vamos a ver qué opinan, ya que estamos hablando del 27 de febrero, fecha de la que se cumplen 28 años mañana. ¿Cuál fue la opinión del comandante Chávez acerca de esa importante fecha? Vamos a escuchar al comandante Chávez sobre el 27F. Si algo a mí me llama de indignación, y lloré
fue aquella masacre del 27 de febrero de 1989. Y fue una de las cosas que me llevó a dejar hijos, casa, familia junto a mis compañeros y a irnos una noche a aventurarnos contra la incertidumbre, una medianoche oscura y tenebrosa y terrible, con un fusil y con una esperanza y con un sentimiento indescriptible. El 27 de febrero de 1989 fue un pueblo que rompió las cadenas, abajo cadenas, gritaba el señor, y el pobre en su rancho libertad pidió. Dentro de esa masa había una conciencia de lucha, de batalla. Eso fue un día de rebelión popular. Nosotros fuimos los testigos de la masacre más grande que se cometió en todo el siglo XX venezolano. Eso es lo que sucedió el 27, 28 de febrero, 1 de marzo de 1989, que nuestro pueblo humilde, aquí en los barrios de Caracas, fue masacrado vilmente para imponerle el paquete económico neoliberal ordenado desde Washington para saquear las finanzas y el trabajo de un pueblo laborioso. El 27 de febrero el pueblo parió, y parió con sangre y con dolor. El 4 de febrero parieron los cuarteles, también con sangre y con dolor. Y luego vino el encuentro de los dos niños que nacieron. Y aquí estamos hoy, abrazados, pueblo y soldados, soldados y pueblo. La síntesis histórica de febrero, rebelde siempre, del 27 y del 4 de febrero. Y nos hemos unido para no separarnos más nunca. Así como la artillería del pensamiento le dedica su portada al 27 de febrero, también rescata aquí una fecha muy importante. Cumplió 100 años de edad el maestro Juan Vicente Torrialba. Aquí dice parte de música. Un parte de música no es igual a un parte de guerra. Un parte de música va al espíritu, al amor, a la paz. Y un excelente trabajo de Manuel Abrizo. Juan Vicente Torrialba hizo del llano un poema sonoro. Y el epígrafe dice, o el sumario: con Juan Vicente Torrialba la música venezolana escaló dimensiones sublimes, y el llano y el arpa se vistieron de gala sin perder su esencia y encanto. Ha compuesto más de 300 piezas, algunas de ellas convertidas en verdaderos clásicos. Vamos a ver un video en homenaje al maestro de maestros Juan Vicente Torrialba. Ahí lo tienen.
Apenas 100 años. Sí. Espero tener algo más para merecer tanto. Se lo merece yo. Sí. Que Dios lo bendiga. Muy agradecido, doctor. Es un honor. Un gran placer. Gracias. Tenerlo por aquí. Gracias. El maestro Juan Vicente Torrealba, con su lucidez y recibiendo el homenaje allí de el presidente Nicolás Maduro. Allí aparece una imagen donde está con un artista mexicano, ese es Antonio Aguilar, Tony Aguilar, que tiene un liquiliqui, ese traje típico, bueno, en esa película la usa Tony Aguilar. El maestro Juan Vicente Torrealba grabó películas con los grandes luminarias del cine mexicano en su época de oro, Pedro Infante, Tony Aguilar, que estaba allí, Miguel Aceves Mejía, pocos venezolanos, entre ellos Alfredo Sadero, Adilia Castillo, pudieron grabar realmente en esa época de oro. Y fueron llamados por el cine mexicano y merecidamente allí está, por méritos propios, por talento propio, el maestro Juan Vicente Torrealba, muy joven, con Antonio Aguilar. Allí lo tienen, con Tony Aguilar. No sé qué está cantando Tony Aguilar allí, pero creo que es una canción, por supuesto, del propio maestro Juan Vicente Torrealba en la época de oro del cine mexicano. Aquí la producción está mosca. Dije Tony Aguilar y lo pusieron allí. Y ahora, como estamos en carnaval, hubo un carnaval, justamente Chávez estaba hablando del 4 de febrero. Hubo un carnaval realmente distinto, ese 1992, después del 27 de febrero, después de la rebelión militar. Y como el carnaval es de los niños, como dicen aquí los periódicos que no están amargados, como aquí Correo del Orinoco, aquí tiene Carnavales Internacionales de Caracas 2017, ya tienen su madrina juvenil también, Ciudad Caracas, nos dice aquí, pequeños gozaron a lo grande, el carnaval aquí de los niños. Vamos a ver cómo celebraron el carnaval y de qué se disfrazaron los niños de aquel 4 de febrero de 1992, que ya son hoy hombres y mujeres, allí los tienen. Producciones Históricas Kiosco Veraz presenta Los Chavecitos del 4F. Decenas, centenares, miles de niños con sus graciosos uniformes camuflados y sus boinas rojas de paracaidistas llenaron las plazas y los parques y las calles de Venezuela. Era el carnaval de 1992 y el dios Momo, en lugar de ocultar las caras, esa vez vino a quitar antifaces, máscaras y caretas. Días antes había estallado la rebelión militar que nuestra historia patria registra como 4F. Y el país todo escuchó el, por ahora, de un joven oficial que prometía una nueva aurora. El carnaval era de los niños y niñas, y la historia también. Los chamitos y chamitas convirtieron los sueños de los jóvenes oficiales del 4F en una fiesta infantil. En las plazas, en los parques, en las calles. No era el tradicional acto cultural de la escuela, sino la vivencia plena y alegre de lo que sucedía en ese aquí y ahora, en ese presente que en los rostros infantiles ya quería ser futuro. Años después, en sus cartas desde prisión, el líder de la revolución del 4F, el comandante Hugo Chávez, recordaría aquel carnaval infantil de 1992 con estas palabras. Eran esos días de parto, eran esos días, como dice Tania, que les pusieron a los niños el disfraz. Yo recuerdo clarito que estábamos en el cuartel San Carlos. Era carnaval y ahí podíamos ver televisión y había una periodista hablando con un niño. No es fácil hablar con un niño, pero estaba en vivo en la calle y el niño con la mamá, el niño vestido de Chavecito o Chavito. Y entonces la periodista llega y aborda al niño. Tú sabes cómo son los periodistas. Y entonces le dice, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y de qué estás disfrazado? Tú eres boba, ¿tú no ves que yo soy Chávez? Y entonces la periodista le dice, claro, yo sé que estás disfrazado, pero
¿quién es Chávez? El niño da una hermosa respuesta. Chávez está por ahí, entre los árboles. Por ahí anda y yo voy con él. Todo lo que hacemos es para ella y para ellos. No es para nosotros, es para ellos que son el futuro hoy, ya. Ellos, esos niños y niñas, son la patria y ellos verán la patria que nosotros no veremos. La patria socialista, grande y buena. Producciones Históricas Kiosco Veraz presentó Los Chavecitos del 4F. Los Chavecitos del 4 de febrero de 1992. Todo lo demás es historia. Este programa le hace antesala a los presidentes y luego a los domingos con Maduro. Lo demás es ganancia. Nos vemos el próximo domingo aquí en el Kiosco Veraz y pásenla bien en estos carnavales. Un aplauso pido aquí para el Kiosco Veraz. Un abrazo, darle a todo el equipo de producción y a todos los trabajadores del canal.